Muy buenas tardes a todos ustedes, les habla Jaime Canales y este es su canal de YouTube, Luz para Revelación, tanto para con la casa de Israel y la casa de Judá. Y doy gracias a nuestro Abba Eterno, que en este glorioso día de reposo, que estamos juntamente en el mandamiento de nuestro Abba, glorioso, en este día de reposo, para hablar, proclamar su voluntad, su gloriosa voluntad, por medio de su glorioso Hijo Mashiach Yahshua. Dicho eso, el video anterior hablé sobre las tendencias, ¿no es cierto?, ideológicas, corporativas, congregacionales de estas corrientes de las raíces hebreas y otras más con un pensamiento humano, con un pensamiento conforme no a la voluntad de nuestro Abba, sino que con un pensamiento humano, en búsqueda de las raíces hebreas. Y quisiera hoy hablar, y ampliando un poco ese video, y ampliando conforme a la voluntad de nuestro Abba, bastante, bien amplio conforme a la voluntad de nuestro Abba, del conocimiento, entendimiento y comprensión que nuestro Abba nos ha concedido a nosotros, y Él nos ha enseñado. Bueno, para que podamos ir conociendo conforme a la voluntad de nuestro Abba, quisiera yo hablarle, ¿no es cierto?, en cuanto a Noé, en el capítulo 6 del libro de Bereshit, del versículo 9, dice así: estas son las generaciones de Noé, Noé varón justo, en él habitaba la justicia, en él habitaba la obediencia. La justicia es poner por obra lo que nuestro Padre me dice y yo hago. Lo que nuestro Padre determina en su voluntad y yo obedezco su voluntad. ¿Ok? Entonces, estas son las generaciones de Noé. Noé varón justo, en él habitaba la justicia, la obediencia. Era perfecto en sus generaciones. Nunca dejó de obedecer. Siempre obediencia conforme a la voluntad de nuestro Abba. Y con nuestro Padre Elohim caminó Noé. ¿Ok? Para los que, ¿no es cierto?, tienen una tendencia de ir en busca de las raíces hebreas, para que puedan entender que las raíces hebreas no es lo que piensan, ¿no es cierto?, estas personas que tienen esta tendencia. Las raíces hebreas buscan una metodología congregacional. Dicen que ellos, ¿no es cierto?, la intención es de buscar los nombres, de ver, ¿no es cierto?, de empezar a leer, ¿no es cierto?, los antiguos escritos, ¿no es cierto?, los caminos antiguos. Pero para que ustedes entiendan, nuestro Padre estableció su voluntad en todo este proceso. Nuestro Padre no es una raíz hebrea. Nuestro Padre es el Elohim todopoderoso del reino de los cielos, creador de todas las cosas. Entonces nuestro Padre glorioso, Él expresa y determina su voluntad. Bueno, si nosotros nos vamos más atrás, nos vamos entonces aquí a Adán. ¿Y qué le dice a Adán? Nuestro Padre determina su voluntad en Adán. Capítulo 2 del verso 15. Tomó pues nuestro Padre Elohim a Adán y lo puso en el huerto de Edén
Y mandó nuestro padre Elohim a Adán diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Ya. Su voluntad es una instrucción gloriosa entregada a Adán. Aquí nuestro Padre hay una característica de salvación para con Noé. Aquí hay una característica porque nuestro Padre le habla a Noé y le dice, ¿no es cierto?, bien clarito a Noé, y le entrega, ¿no es cierto?, una instrucción por causa que él iba a destruir, ¿no es cierto?, a los hombres, todos los hombres que nacieron después de Adán. Pero en Noé halló justicia, en Noé halló obediencia, en Noé halló, ¿no es cierto?, integridad, vale decir, perfección, en obediencia. Bueno, si nosotros seguimos avanzando, cuando nuestro Padre dice aquí en el capítulo 12 del mismo libro de Bereshit, que nuestro Padre llama a Abraham y dice, pero nuestro Padre había dicho, ojo, nuestro Padre le había hablado a Abraham: Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu familia y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Si sales de ahí en obediencia, y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Entonces, ¿qué vemos aquí nosotros? Que Abraham escuchó la voluntad de nuestro Abba y él salió conforme a la voluntad, dio testimonio. En el caso de Noé, dio testimonio. En el caso de Adán, vemos otra realidad. Adán no dio testimonio junto, ¿no es cierto?, a Eva, de esta situación que ellos vivieron. Pero aquí vemos en la experiencia de Noé, que Noé dio testimonio delante de nuestro Padre, y nuestro Padre después da testimonio de él. Vemos en Abraham que nuestro Padre le entrega, ¿no es cierto?, mandamiento, a Abraham en su vida, en la obediencia, en el oír obedecer, empieza a establecer en su vida justicia, obediencia, en el oír y obedecer la voluntad de nuestro Padre. A una situación también extrema cuando nuestro Padre le pide, ¿no es cierto?, a su hijo, al joven, a Isaac, en sacrificio: Abraham, ofréceme a tu hijo, a quien tú amas, en sacrificio, y ve al monte que yo te mostraré para hacer esto. Lo hizo así. Abraham, detén tu mano, porque han visto mis ojos que tú oyes y ejecutas, que tú me temes, que oyes y ejecutas. ¿Qué es lo que es el temor? Es el oír y obedecer la voluntad de nuestro Padre, sujetarse, aunque eso sea lo más difícil para tu vida. Nuestro Padre lo ha determinado. Entonces, para todos los que quieren, ¿no es cierto?, seguir las raíces hebreas, pongan atención. Seguir las raíces hebreas no es una metodología corporativa, congregacional, como las demás, las que proliferan en todo el mundo, que están siendo engañadas, ¿no es cierto?, por una doctrina extraña. Entonces, estos de aquí, estos que vivieron, ¿no es cierto?, a lo mejor eran evangélicos pentecostales, o eran adventistas, o eran de otras, pero, ¿no es cierto?, empezaron a seguir, ¿no es cierto?, estos, a lo mejor iluminados, seguir, ¿no es cierto?, las raíces hebreas, pero congregacionalmente, y reciben rédito de estos negocios. Entonces, ¿qué es lo que es seguir una raíz hebrea? Ahora hay que entender de dónde viene la raíz, ¿no es cierto?, que ellos dicen las raíces hebreas.
viene lo que nuestro Padre estableció sobre, ¿no es cierto?, Abraham. Y establece, ¿no es cierto?, su voluntad, y Abraham obedece en todo este proceso. Y empiezan a llamarle, ¿no es cierto?, los hebreos, a través de Abraham, Isaac, los hebreos. Posteriormente, ¿no es cierto?, en el caso de Jacob, nuestro padre determina cambiarle el nombre a Israel, y empiezan a llamarle los israelitas. Entonces, ¿qué tienes que seguir tú? No, tú tienes que seguir y obedecer, oír lo que nuestro Padre está hablando, está haciendo en todo este proceso. Y yo les quiero decir que todo este proceso, todo el proceso, desde Bereshit, de que es el libro de Génesis, hasta Malaquías, es la voluntad de nuestro Padre, ¿no es cierto?, en lo que Él determinó hacer. Todo este proceso es la voluntad de nuestro Padre. Ya. Entonces nosotros seguimos avanzando, y quiero que ustedes pongan absoluta atención, porque aquí sucede algo sumamente interesante en el capítulo 26, y pongan atención que aquí se produce algo sumamente importante. Sumamente importante, para que ustedes, ¿no es cierto?, puedan conocer que está aquí también en el libro de Bereshit. Está aquí en el libro de Bereshit. Un segundito, por favor. En el libro de Bereshit, el libro de Génesis, en el capítulo 26, y escuchen. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció nuestro padre y le dijo con voz audible: no desciendas donde los filisteos y donde los egipcios, habita en la tierra que yo te diré. Habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en la tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento, el pacto que hice, ¿no es cierto?, a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré tu descendencia a todas estas tierras, y todas las demás naciones de alrededor, porque eran de bendición, todas las naciones de alrededor de donde estaba, porque donde iba Isaac era una bendición, donde iba Abraham era una bendición. No vino aquí a Estados Unidos, a Alemania, a Europa. No, está hablando aquí de las otras, ¿no es cierto?, naciones de alrededor, de los otros pueblos que están alrededor de donde ellos habitaban, porque eran forasteros. Todavía nuestro padre no les entregaba tierra, entonces Abraham vivió como forastero. E Isaac, y fíjense aquí, y dice, y todos los pueblos de alrededor serán, ¿no es cierto?, serán de bendición en tu simiente. Por cuanto oyó, y pongan atención, el verso 5, por cuanto oyó a Abraham mi voz, y guardó y obedeció, y se estableció justicia en él, mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. ¿Escucharon? Ya, nuestro padre le habla a Isaac y da testimonio de Abraham. Entonces nosotros seguimos avanzando. Aquí, ¿quién aparece gloriosamente también dentro de todo este desarrollo? José, un hombre, ¿no es cierto?, conforme a la voluntad de nuestro Padre. Y nuestro Padre, ¿no es cierto?,
José fue un instrumento en la voluntad de nuestro Padre para el cumplimiento de la voluntad de nuestro Padre para con el pueblo hebreo. Para con el pueblo hebreo. ¿No es cierto? Porque después José da testimonio delante de los hermanos diciendo, no se preocupen hermanos, porque nuestro Elohim, nuestro Padre, me envió antes para preparar este lugar para ustedes. Y todas las experiencias que vivió José fueron conforme a la voluntad de nuestro Padre. Ya. Sigue todo este proceso. ¿No es cierto? Sigue todo este proceso conforme a la voluntad de nuestro Padre. Y aparecemos, ¿no es cierto?, en el libro de Éxodo. Entonces, si usted busca en el capítulo 3 del libro de Éxodo, pongan atención, y dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, era Cohen de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de nuestro Padre Elohim. Pongan atención, las cosas que nuestro Padre va haciendo. Entonces, ¿a dónde llegó? Al monte Horeb. Y se le apareció un malaj, se le apareció a nuestro Padre en medio de, no en una zarza, en medio de un olivo glorioso. Y él miró y vio que el olivo ardía en fuego y el olivo no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta tan grande visión, ¿por qué causa? ¿No es cierto? Este olivo se quema, no se quema. Viendo nuestro Padre que él iba a ver, lo llamó nuestro Padre en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás es un lugar glorioso, es Kadosh. Y dijo, yo soy el Elohim de tu padre, el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac, el Elohim de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo a mirar a nuestro padre Elohim. Dijo luego nuestro padre, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, en los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, que luego dijo, ven, he visto, ¿no es cierto?, la aflicción del amorreo. Un segundito. Mari, dime. Mari, dígame. Aló. Disculpen, es mi esposa. Y he descendido para librarlo de mano de los egipcios y sacarlo de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Dime, Mari. Estoy grabando, dime nomás. Mañana son las 8. Ah, más temprano. Sí. Ya listo, gorda, no hay problema. Chao. Disculpen, por favor, disculpen. Y dice, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí. También he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a nuestro padre Elohim, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado cuando hayas sacado de Egipto al pueblo. Serviréis a mí sobre este monte. Ya. Y aquí nuestro padre le profetiza, porque después, cuando sale, ¿no es cierto?, de la tierra de Egipto con el pueblo, después de celebrar, después de todas las manifestaciones gloriosas que nuestro Padre con mano poderosa, ¿no es cierto?, delante de Faraón, para que salga el pueblo, lo lleva a ese mismo monte, el monte Sinaí, el monte Horeb. ¿Para qué? Porque aquí, ¿no es cierto?, yo te voy a entregar, tú me vas a servir a mí, tú vas a ser un siervo. ¿Qué hizo?
¿Qué hizo Moisés? Aquí vemos, nuestro padre le habla y Moisés obedece. Nuestro padre habló y Moisés obedece. ¿Y qué hizo Moisés? Renunció, dio testimonio, renunció, dejó ahí en Madián a su esposa y sus 2 hijos y fue a hacer la voluntad de nuestro padre. Porque si él hubiese insistido y se va y le da la espalda a nuestro Abba y por causa de su esposa y sus hijos, pero nuestro padre, ¿no es cierto?, le entregó una orden, una instrucción y Moisés la ejecutó conforme a su voluntad. ¿Qué es lo que es seguir raíces hebreas? Ya, aquí seguimos observando. Seguimos observando. Y aquí vemos todas las instrucciones en el libro de Éxodo. Y vemos todo lo que sucede. Y después vemos nosotros adelante y seguimos avanzando y seguimos avanzando. ¿El libro de quién? El libro de, porque después que viene el libro de Josué. El libro de José, un libro Josué, glorioso, glorioso. Y Josué habla y le habla al pueblo cuando se despide y los exhorta, y aquí se despide. Pongan atención. Reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces, sus oficiales, y se presentaron delante de nuestro padre Elohim todos juntos. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice nuestro padre, pongan atención. Josué dijo, así dijo, pronunció nuestro padre de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río, y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia y le di a Isaac. E Isaac le di a Jacob y a Esaú di el monte de Seir, para que lo poseyese, pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Y yo envié a Moisés, a Aarón y a Iré, a Egipto conforme a lo que hice en medio de él, y después os saqué. Saqué vuestros padres de Egipto cuando llegaron al mar. Los egipcios siguieron y vuestros padres hasta el mar Rojo con carros y caballería. Y cuando ellos clamaron a nuestro padre, él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió, y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto después, y estuviste muchos días en el desierto. Yo os introduje en la tierra de los amorreos, que habitan al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros, mas yo los entregué en vuestras manos, y poseíste la tierra, y los destruí de delante de vosotros. Después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los moabitas, y peleó contra Israel, y envió a llamar a Balaam, hijo de Beor, para que os maldijese. Mas yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual os bendijo repetidamente, y os libré de sus manos. Pasasteis el Jordán, y vinisteis a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros, los amorreos, fereceos, cananeos, heteos, gergeseos, sebeos y jebuseos, y yo los entregué en vuestras manos. Y envié delante de vosotros tábanos, los cuales los arrojaron de delante de vosotros, esto es, a los 2 reyes de los amorreos, no con tu espada ni con tu arco, y os di la tierra por lo cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Ahora, pues, temedme a mí, y servid, de aquí está hablando Josué, aquí está hablando Josué. Dice, y ahora pues temed a nuestro Padre y servidle con integridad y en verdad, y quitar de entre vosotros los dioses, a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río, en Egipto, y servid a nuestro Padre, obedeced. Y si mal os parece servir a nuestro Padre, escogíos hoy, ¿a quién sirváis? Si a los dioses de a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a nuestro Padre.
Entonces aquí Josué, gloriosamente, los exhorta y él determina, decídanse, una determinación, los exhorta, porque yo, en este caso yo, voy a servir a nuestro Padre, voy a seguirle a él y le voy a servir a él, voy a ser un siervo de él, y yo tomo esas palabras para mí también. Ya, esto sigue avanzando y vemos, ¿no es cierto?, la experiencia de Ruth, una extranjera, una moabita, que se determinó a amar a nuestro Padre Elohim de Israel. Y nuestro Padre, ¿no es cierto?, la bendice, y de ahí viene la descendencia, fíjense, del rey David. Ella determinó como extranjera. Después vemos la vida de Samuel glorioso, el profeta Samuel glorioso. Pero vemos la actitud de Ana delante de nuestro Padre, diciéndole: Padre, si usted me da un hijo, yo lo ofrezco. Cuando él nazca, cuando sea destetado, yo lo vengo y lo dejo aquí en su casa. Y así fue. Así fue. Entonces, aquí vemos otro acto glorioso, que en el caso de esta mujer, Ana, ella habló delante de nuestro Padre escuchó clarito. Entonces vamos a ver el testimonio de esta mujer. Vamos a esperar. Y así fue, nuestro Padre la bendijo y tuvo 5 hijos más. Ella era estéril. Sigue este proceso, Samuel glorioso, la primera carta y la segunda. Y vemos, ¿no es cierto?, más adelante, vemos las experiencias. Pero quiero llegar ahora, ustedes, ¿no es cierto?, quiero llegar acá. ¿Para qué hablar de tantos? Ahora, nuestro Padre, cuando establece en Jeremías 31:31, nuestro Padre establece, ¿no es cierto?, su voluntad conforme a las palabras proféticas, porque nuestro Melech, su Hijo glorioso, lo declara y lo proclama en Lucas 24. Porque todo lo que estaba escrito de mí, todo lo que nuestro Padre estableció de mí, porque si estaba escrito, nuestro Padre lo dejó registrado de mí, tanto en la Torá de Moisés, en los Salmos y en todos los profetas, yo soy el cumplimiento de lo que nuestro Padre decretó, enviar, ¿no es cierto?, un gran y glorioso profeta, de enviar, ¿no es cierto?, a un Yeshua glorioso, a su primogénito, de enviar a su ungido, a su primogénito y a su unigénito, glorioso, único y sublime. ¿Para qué? Porque nuestro Melech, ahí en Marcos capítulo 1 del verso 15, cuando dice: el tiempo se ha cumplido de todo lo que estableció nuestro Padre, y el reino de los cielos se ha acercado, porque estaba dentro de su primogénito Mashiach Yahshua y nuestro Padre Mashiach Yahshua. Arrepentimiento y obediencia, arrepentimiento y oír este mensaje y oír la voluntad de nuestro Padre y obedecerla. Nos dijo nuestro Melech: oh, arrepentido, y cada uno arme su congregación, y cada uno vea como, ¿no es cierto?, use cualquier metodología. Use una metodología del mesianismo, de los caraítas, de los sefarditas, del todo el mundo. No aparece. Nuestro Padre estableció su voluntad por medio de su Hijo y está concentrado en su Hijo, su enviado, su ungido, Mashiach Yahshua. Este procedimiento es el cumplimiento del nuevo pacto que nuestro Padre decreta en Jeremías 31:31. Entonces vemos aquí todo este proceso, pero aquí vamos a ver algo sumamente interesante. Algo sumamente interesante. ¿Qué es lo que hace nuestro Padre? ¿A quién empieza a llamar? Para el cumplimiento de todo este procedimiento. Aquí empiezan a aparecer, ¿no es cierto? Primeramente nuestro Padre hace nacer a Juan el profeta. Para que ustedes sepan. Juan el profeta, nuestro Padre, lo decretó antes también y lo ejecuta aquí, para este procedimiento. Y nuestro Padre determina hacerlo nacer a través de
una pareja, un matrimonio en el cual aquí hay registro y testimonio de él. Dice así: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un Cohen llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de nuestro Padre Elohim. Ambos eran justos, y aquí aparece, ambos eran ¿qué? Se halló justicia en ellos. Se halló justicia. ¿Ambos eran qué? Ya. Cuando dice ambos eran justos y andaban irreprensibles en obediencia, irreprensibles justo porque eran obedientes, vale decir, ellos no se apartaban ni a diestra ni a siniestra, era perfecto, irreprensible, irreprensible en todos los mandamientos y ordenanzas de nuestro Padre. Ambos eran justos delante de nuestro Padre y andaban irreprensibles en todos los mandamientos, en el pacto y la ordenanza de nuestro Padre. Ya, y aquí quiero devolverme un poquitito. En el libro de Deuteronomio, para que ustedes conozcan, que su siervo Moisés le habla al pueblo, nuestro Padre le habla a Moisés y a él le entrega, ¿no es cierto?, esta labor de la responsabilidad de enseñarles aquí al pueblo. Y si ustedes leen del capítulo 6 del libro de Deuteronomio, empieza y menciona así, dice, escuchen, aquí Moisés le está hablando al pueblo, le dice, estos pues son los mandamientos y estatutos y decretos, esto es el pacto, quiero recordarles el pacto que nuestro Padre estableció en el monte Horeb, monte Sinaí, que mandó os enseñase para que los pongas por obra a la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a nuestro Padre Elohim guardando todos sus estatutos, todos sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuide de ponerlos por obra, para que te vaya, ¿no es cierto?, para que seas de bendición en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho nuestro Padre Elohim de tus padres. Oye Israel, nuestro Padre, nuestro Elohim, nuestro Padre, uno es, ya, uno es. Y nuestro Padre estableció en su único Hijo, su unigénito, su voluntad. No diferentes congregaciones, no con apellidos, no, solamente en su Hijo glorioso, ya. Llamarás a tu Padre Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, estas palabras, que porque aquí ya estaba ya, ¿no es cierto?, el pacto, entonces esto cubría todo, aquí se sostenía, ¿no es cierto?, el pacto del compromiso, en el amor, en la fidelidad, en la fidelidad delante de nuestro Padre. Y las repetirás a tus hijos, y le hablarás de ellas estando en tu casa, y andando en el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Cuando nuestro Padre Elohim te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas, y aquí, ¿no es cierto?, está hablando Moisés, lo que habló allá, ¿se acuerdan lo que habló allá? ¿No es cierto? Y pongan atención. Casas llenas de todo bien que no llenaste, cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies. Cuídate de no olvidarte a nuestro Padre que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A tu Padre tu Elohim temerás y a él solo servirás, y por su nombre jurarás, a él nomás, ya. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestro contorno, porque nuestro Padre Elohim celoso, nuestro Padre Elohim en medio de ti está, para que no se inflame el furor de nuestro Padre Elohim contra ti y te destruya sobre, no sé, dónde estás. No tentaréis a nuestro Padre vuestro Elohim como lo tentaste en Masat. Guardar cuidadosamente todo el pacto del compromiso, los mandamientos que nuestro Padre Elohim y sus testimonios, sus estatutos que te ha mandado, y hazlo recto y bueno ante los ojos de nuestro Padre, para que seas de bendición y entres y poseas la buena tierra que nuestro Padre juró a tus padres, para que él arroje a tus enemigos delante de ti, como nuestro Padre os ha dicho. Mañana, cuando te preguntare tu hijo diciendo ¿qué significan los testimonios, estatutos y decretos que nuestro Padre Elohim nos mandó?, entonces dirás,
a tu hijo. Nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y nuestro padre nos sacó de Egipto con mano poderosa. Nuestro padre hizo señales y milagros grandes, terribles en Egipto, sobre Faraón y sobre toda su casa delante de nuestros ojos, y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó nuestro Padre que cumplamos todos estos estatutos, es el libro el pacto del compromiso, y que temamos a nuestro Padre, nuestro Elohim, para que nos seamos de bendición todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y escuchen, verso 25, 6:25. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todas las instrucciones delante de nuestro Padre, vuestro Elohim, como Él nos ha mandado. Y tendremos justicia. Noé tenía justicia. Abraham había justicia. Moisés, y todos dieron testimonio de la obediencia. La justicia es obediencia, es el oír y obedecer. Entonces aquí vemos, ¿no es cierto?, que nuestro Padre da testimonio de Zacarías y Elizabeth, que eran justos, o sea, obedientes. Y envió, ¿no es cierto?, y hace nacer de Zacarías y Elizabeth a Juan el profeta. ¿Y a qué mandó a Juan el profeta? A proclamar y a preparar el camino de nuestro Melech, del enviado ungido. Todo el tiempo de su proceso, ¿no es cierto?, porque él nació y creció y fue llamado, ¿no es cierto?, ya cuando estaba adulto, y empezó a proclamar la voluntad de nuestro Padre. Empezó a proclamar la voluntad de nuestro Padre. Juan, el profeta, nos dijo: miren, mi Padre me dice que ustedes armen, ¿no es cierto?, una congregación, que son de los bautistas. Mentira, engaño. No existe. No existe. Aquí le añadieron, y aquí nuestro Padre lo envió a proclamar que el reino de los cielos ya viene, que viene el enviado, que viene el ungido. Arrepentíos. Nuestro Padre los llama al arrepentimiento, y empezaron a oír. ¿Y quiénes fueron los que escucharon? Nuestro Padre preparó a todos los discípulos, los primeros. Aquí en este proceso nuestro Padre los preparó, y ellos, cada uno de ellos, Pedro y todos los que fueron llamados, porque después nuestro medio los distingue y lo empieza a llamar ya, y le empiezan a seguir a él, porque el profeta le dice: es ahí el enviado, es ahí el que tienen que seguir. Y empezaron a seguir. ¿A quién? Al Hijo de nuestro Abba. Pero ellos ya se habían arrepentido, ya se habían lavado, y ya habían empezado a dar frutos dignos de arrepentimiento, porque nuestro Padre esa función le entregó al profeta Juan. Esa función. Esa función. Y si aquí lo podemos ver. Entonces aquí, ahora vemos, en este proceso, ¿no es cierto?, que nuestro Padre envía un malaj a Miriam, a una sierva, y en el capítulo 1 del libro de Lucas, verso 38, entonces Miriam dijo: he aquí la sierva de nuestro Padre, cúmplase lo que nuestro Padre, lo que usted ha dicho en mi vida, y hágase su voluntad. Dio testimonio, la justicia. Aquí, Miriam, que lo que es seguir las raíces hebreas. Es una metodología, es el que tenemos que reunirnos, ¿no es cierto? Y muchos sellos, ¿no es cierto?, se reúnen, incluso guardan el Shabbat, pero también muchos de ellos guardan el día domingo, porque no se definen, no se casan con ninguno, y ahí están para agradarle a los hombres, Un engaño. ¿Ya? Ok. Aquí, ¿qué dijo Miriam? Cúmplase su propósito, es una sierva. Ya, y ella dio testimonio de obediencia delante de nuestro Padre. Entonces, lo primero que nuestro Padre envía al profeta Juan. ¿Y para qué envió al profeta Juan? Para dar conocimiento de salvación a su pueblo. Para perdón, ¿no es cierto?, de sus transgresiones. Pero había un proceso. ¿Qué es lo que había que hacer? Arrepentirse, lavarse y empezar a dar frutos dignos. ¿Qué es lo que es empezar a dar frutos dignos de arrepentimiento? La obediencia a la voluntad de nuestro Padre.
por la entrañable misericordia de nuestro Padre Elohim, con que nos visitó desde alto el resplandor de gloria, para dar luz a los que habitan en tiniebla, a los que están, ¿no es cierto?, en tiniebla y son gobernados por el imperio y la muerte. Es para traer revelación que de dentro, porque no estaba afuera, estaba dentro. ¿Y por dónde entró? ¿Cómo se transmitía? Lo habla ahí Pablo en el capítulo 5 de los dispersos a Roma. Lo habla en el capítulo 5 de los dispersos a Roma. Muchos, ¿no es cierto? No, si se quedan con cosas que no. Ya. Dice, por tanto, como la desobediencia entró en el hombre, es porque ahí el hombre estaba, ¿no es cierto?, ahí en el huerto. Por tanto, la desobediencia entró mediante Adán, y por la desobediencia ingresó la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos desobedecieron. Ya, ¿y cómo se transmitía? Por voluntad, por la sangre, voluntad de carne, voluntad de varón. El enemigo. Ya. Bueno, entonces aquí vemos este proceso que nuestro Padre envía al profeta Juan para anunciar, para preparar el camino. Y le empieza a hablar. Ojo, les dice, no le habla nada. No le habla. También les dice. Y le decía al pueblo, a la tribu de Judá, que salían para ser lavados en el arrepentimiento y para ser lavados por el profeta. Oh generación de víboras. Hijos, ¿vio? Hijos. Generación de víboras. ¿Quién nos enseñó a huir de la voluntad de nuestro Padre? ¿Qué les enseñó a usted no obedecer la voluntad de nuestro Padre? Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre. Y así le dijeron a nuestro Melech, al enviado ungido, nosotros somos hijos de Abraham. No, le dice nuestro Melech, vosotros no sois hijos de Abraham. Ah, no, pero uno de Elohim tenemos, y él es nuestro padre. No, tampoco, porque vuestro padre es el diablo, Satanás el diablo, y la voluntad de vuestro padre Satanás el diablo que dice hacer. ¿Vio? Entonces, primeramente envía al profeta. ¿Para qué? Para preparar. ¿Y a quién preparó? A los primeros discípulos. Después nuestro Melech lo empieza a llamar. Ven y sígueme. Ven y habla y pronuncia. Ven y sígueme. Ven y sígueme. Y uno le dijo, no, maestro, lo que pasa es que tengo que ir a enterrar a mi padre. No, deja que los muertos entierren a los muertos. Ven y sigue la vida. Ven y sigue la vida. Esa es la voluntad de nuestro Padre. Oh, ¿cómo puede ser tan así? ¿Cómo puede decir eso? Que si su papá tiene que ir a enterrarlo. No, está escrito. Y la voluntad de nuestro Padre hay que hacer. Bueno, aquí vemos ahora, gloriosamente, y después vamos a terminar con el libro, ¿no es cierto?, con el capítulo 11 del libro de la Carta a los Hebreos, que nuestro Melech empieza, ¿no es cierto?, a llamar. ¿Y qué dice? Aquí en el libro de Lucas, ¿qué dice? Y aquí en Mateo, aquel que no se niega a sí mismo, renuncia a todo, toma, ¿no es cierto?, la voluntad, oye y hace la voluntad de nuestro Padre, porque en ese proceso iba su Hijo glorioso, y venga en pos de mí. ¿Por qué? Porque yo tengo que ir a Jerusalén. Allá voy a padecer mucho de los ancianos, de los sacerdotes, de los escribas y fariseos. Me van a sacrificar y yo voy a resucitar al tercer día. ¿Alguno de ustedes quiere venir de los 120? Sí, los 120 se determinaron. Bueno, ahora para ir hay que negarse, renunciar a todo y tomar, ¿no es cierto?, este sacrificio y síganme. Renunciar a todo. Ah, es lo mismo que le habló, ¿no es cierto?, ¿a quién? Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Moisés, anda a Egipto y dejó a su parentela. Los discípulos, ¿qué le dijeron? Maestro, nosotros hemos dejado todo también. Y nuestro Melech, ¿qué le dijo? Mire, pongan atención. En Lucas capítulo 14,
del versículo 26, si alguno viene a mí, me sigue, ha escuchado o me quiere seguir, y no renuncia a padre, madre y mujer, e hijos, hermanos y hermanas, y aún también no renuncia a su propia vida, primero no puede ser mi discípulo, la primera fase. Y el que no toma obedientemente la voluntad de nuestro Padre sobre el crucificarse y sepultarse, y el que no lleva la cruz, no dice que no lleva, sino que aquel que no renuncia para morir y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Entonces, en el versículo 33, 14:33, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo, no puede ser mi discípulo. ¿Están escuchando? ¿Qué es lo que es seguir las raíces hebreas? ¿Es una actividad religiosa? Sí, es una actividad religiosa, conforme a lo que ustedes practican. Pero las raíces hebreas, ¿no es cierto?, significa que yo tengo que oír y hacer la voluntad de nuestro Padre. Y hacer la voluntad de nuestro Padre. No es aquí nomás que tú dices, no, si en realidad, si, mira, ven para acá y congrégate, porque esto es hacer la voluntad de nuestro Padre, paga tus diezmos, ¿no es cierto? Y estate ahí sentadito, ¿no es cierto? Que entretiénete ahí un poquitito, ¿no es cierto? Entretiénete un poco. ¿Ah? ¿Es esa la voluntad de nuestro Padre? Entretiénete un poquitito. Ahí, anda a veces los días sábados, los días domingos, y entretiénete un poco. ¿Es eso? Nuestro Padre glorioso, Él nos enseña a cada uno de nosotros para que ustedes puedan, ¿no es cierto?, conocer y entender la voluntad de nuestro Padre, que dice bien clarito aquí en los escritos. Si ustedes revisan aquí en el libro de Lucas, y si van, ¿no es cierto?, también a Mateo, y pongan atención, en el capítulo 10 de Mateo, del versículo 34, dice, no penséis que he venido para traer paz al pueblo. No he venido para traer paz. No he venido para traer paz sino espada. ¿Qué es lo que la espada? La palabra es la demanda. Es la demanda. Porque he venido para poner en disensión. Y va a haber esta disensión. ¿Por qué? Porque algunos iban a obedecer y otros no. Y se iba a producir, ¿no es cierto?, un problema. Porque he venido para traer disensión entre el hijo contra su padre, la hija contra su madre, la nuera contra su suegra. Y solo el enemigo de esta persona serán los de su casa. El que ama a padre, madre más que a mí no es digno de mí. Y el que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue en pos de mí no es digno de mí. El que, ¿no es cierto?, renuncia a su vida, el que quiere preservar esta vida y no negarse y no renunciar, ¿no es cierto?, la perderá. Pero el que renuncia y pierde su vida por causa de la voluntad de nuestro Padre por medio de su Hijo, la hallará. ¿Qué significa? Entonces aquí vemos nosotros que la voluntad de nuestro Padre se establece, ¿no es cierto? ¿Pero cómo? Porque nuestro Padre, de todo lo que he leído yo, en el libro de los Hebreos, el libro de Hebreos, en el capítulo 11, pongan atención y escuchen cómo lo voy a leer. Es pues la obediencia la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Porque por la obediencia, por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la obediencia entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de nuestro Padre, de modo lo que se ve fue hecho lo que no se veía. Por la obediencia Abel ofreció a nuestro Padre más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo
que había justicia en él, había un testimonio dando nuestro Padre testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la obediencia Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso nuestro Padre, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a nuestro Padre. Pero sin obediencia es imposible agradar a nuestro Padre, porque es necesario que aquel que, ¿no es cierto?, que quiera acercarse a nuestro Padre tiene que obedecerle. Porque aquí, ¿no es cierto?, lo tradujeron de otra forma. Y que Él da el galardón a los que le obedecen. Por la obediencia Noé, cuando fue advertido por nuestro Padre acerca de cosas que aún no se veían, con temor, ¿qué es lo que es el temor? El oír y obedecer. Preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa obediencia condenó, ¿no es cierto?, a los que estaban ahí en ese momento. Y fue hecho heredero de justicia que viene por la obediencia. Por la obediencia Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la obediencia habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es nuestro Padre Elohim. Por la obediencia también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz en fuera de tiempo de edad, porque creyó y obedeció que era fiel que lo que había prometido. Por lo cual también de uno y de ese, ya casi muertos, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está en la orilla del mar. Conforme a la obediencia murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que de estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria celestial, pues si hubiesen estado pensando en aquella donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial. Por lo cual nuestro Padre no se avergüenza de llamarse Elohim de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Así lo que lo dice, ¿no es cierto?, nuestro Melech en Juan capítulo 14, yo voy a preparar un lugar. A ver, por la obediencia de Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho en Isaac te será llamada descendencia, pensando que nuestro Padre es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la obediencia bendijo a Isaac y a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la obediencia Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo su bordón. Por la obediencia José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de su hueso. Por la obediencia Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la obediencia Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser más tratado con el pueblo de nuestro Padre Elohim que gozar de los deleites temporales de la desobediencia. Teniendo por mayor riqueza el vituperio, ¿no es cierto?, el vituperio de la voluntad de nuestro Padre. Teniendo por mayor riqueza la voluntad de nuestro Padre y Mashiach que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la obediencia dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo lo invisible. Por la obediencia celebró Pesaj, la Pascua allá en Egipto, y no la aspersión, sino que la señal que eran en el dintel, ¿no es cierto?, en las dos y los dos postes, mediante la vida que está en la sangre, para que el que destruya a los primogénitos no nos tocase a ellos. Por la obediencia pasaron el mar rojo como en tierra seca, intentando los egipcios hacer lo mismo y fueron ahogados. Por la obediencia cayeron los muros de Jericó, después de rodearlos 7 días. Por la obediencia Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, antes recibió a los espías en paz. ¿Y qué más puedo decir?, dice el escritor, porque tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de todos los profetas, que por obediencia conquistaron reino, porque escucharon y obedecieron, hicieron justicia, alcanzaron promesa, taparon boca de leones, apagaron fuego impetuoso. Entonces, todos estos se estableció en ellos un testimonio, y nuestro Padre aquí deja registro de todos estos
del testimonio de su obediencia. Ahora, nuestro Padre, cuando envía a su Hijo, también empieza a proclamar y apela a la obediencia. A la obediencia. Porque aquí en este mismo libro de Hebreos, capítulo 5, habla del primogénito. Miren, aunque era hijo el primogénito, por lo que padeció aprendió la obediencia, se estableció la obediencia, que es de suma importancia, y habiendo sido perfeccionado vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Es obediencia. No para que todo establezca, ¿no es cierto?, congregaciones, instituciones o corporaciones que reciben rédito. No, nuestro Padre viene a establecer el reino, su reino aquí adentro, y Él va a enseñar, Él va a instruir, Él va a darte crecimiento aquí adentro, a través de una nueva creación, a través de un nuevo nacimiento, y nuestro Padre lo establece. Y concentra todo en su Hijo, Mashiach Yahshua. Ninguna corporación, ningún hombre, nuestro Padre, no, Él estableció en su Hijo. Y no vino a proclamar, mira, ve, tú levanta eso, mira, tú levanta esta congregación. No, son mentirosos, son engañosos. Es una mentira. Porque nuestro Padre estableció este nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. Los extranjeros, nuestro Padre les concede un beneficio glorioso, conforme al extranjero que ama. Y así lo decreta ahí en Isaías 56. Si hay un extranjero que me ama, y me sigue, que me ama y me sigue, y guarda el día de reposo, y escoge hacer mi voluntad, abrazando el pacto, en Isaías 56, ahora, nuestro Padre le abrió la puerta a Cornelio Centurión. ¿Y qué hizo Cornelio Centurión? Empezó a dar testimonio de amar a nuestro Padre, y empezó a guardar, porque era un extranjero, un romano, y empezó a hacer la voluntad de nuestro Padre. No es que él haya empezado a dar limosna, no, porque eso no es, sino que son actos de obediencia, vale decir. Empezó a proclamar su amor y empezó a dar testimonio del amor para con nuestro Padre. Y empezó a servirle, empezó, ¿no es cierto?, a hacer su voluntad, a guardar el día de reposo. Y empezar, ¿no es cierto?, a abrazar el pacto y reconocer, ¿no es cierto?, a su Hijo, porque Él estaba ahí cuando lo estaban crucificando. Con Él lo dijo, uy, ¿habrá reconocido el pueblo? ¿Habrá entendido el pueblo que este era el enviado, el ungido, el profeta que todos decían? Yo. Nuestro Padre visitó a Cornelio y lo lavó, lo limpió antes de anunciarle. Lo liberó antes. Al extranjero nuestro Padre hace una obra. Porque si el extranjero se determina a amar a nuestro Padre para seguirle, amar su nombre, amar al Elohim glorioso, no ames la metodología, no ames las raíces hebreas, no ames el mesianismo, no ames, ¿no es cierto?, el dejarte la barba, no, esas son prácticas. Nuestro Padre quiere establecerse aquí adentro, el pacto del compromiso por medio de su Hijo aquí adentro, y Él te hace nacer de nuevo, para poder entrar. Porque hay que nacer del agua y del Ruach, de la vida del Mashiach, con la voluntad de nuestro Padre, para poder entrar al reino de los cielos. Entonces, nuestro Padre establece su voluntad, proclamando su voluntad, y apela a la obediencia. Y vemos que la Escritura está llena de la obediencia, y de todos sus siervos de obediencia. Y para obedecer había que, ¿cierto?, renunciar nuestro Padre, y así establece por medio de su Hijo. Aquel que no renuncia a todo, aquel que no se niega a sí mismo y no renuncia a todo, no puede. Por eso lo dice el joven rico. Renuncia, niégate a ti mismo, renuncia, y ven en pos de mí. El joven rico no quiso, ¿vio? Y a él le cambiaron, ve y regala todo a los pobres. No, le está demandando la renuncia. Ve, renuncia, niégate a ti mismo, y renuncia a tu vida, y ven en pos de mí. Nuestro Padre le conceda a todos, en su grande amor y misericordia, el poder conocer, entender y comprender su voluntad por medio de su glorioso Hijo. Que le pueda conceder, conocer, entender y comprender su voluntad por medio de su glorioso Hijo, para que todo aquel que le obedezca, le sea concedido este glorioso beneficio a través de un procedimiento que nuestro Padre establece
por medio de su glorioso Hijo. Nos estaremos viendo en otra oportunidad, si así nuestro Padre nos concede a todos. Hasta pronto.